Damos la bienvenida al siguiente ponente. Dr. Francisco Díaz Fernández, con el tema Región posteromedial de la rodilla por RM con correlación. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy el Dr. Francisco Díaz Fernández, soy médico radiólogo con su especialidad en músculo esquelético. Esta mañana vamos a hacer una pequeña charla a nivel de la región posteromedial de la rodilla, específicamente esta estructura, en donde vamos a corroborar algunos hallazgos anatómicos con relevancia clínica. El propósito de esta exposición va a ser evaluar las estructuras de la región posteromedial con resonancia magnética, artrografía, histología e inspección de algunos fémures paleopatológicos. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia de la región posteromedial? Es que es una estructura que casi no es estudiada, donde tiene algunos cambios anatómicos o estructuras anatómicas que van a estar ligadas muy pegado acerca de la biomecánica de la articulación, de la protección de la misma y en la movilidad meniscal, ¿no? De anterior a posterior vamos a encontrar primero el epicóndilo, en el epicóndilo medial, en el tubérculo del mismo, el cual va a estar de 3 a 5 milímetros anterior a la inserción del ligamento colateral medial superficial. Hay que recordar que el ligamento colateral medial superficial va a tener una inserción proximal en el epicóndilo medial y va a tener dos inserciones distales. Por debajo del mismo vamos a encontrar el ligamento colateral medial profundo, que le vamos a llamar menisco femoral y ligamento menisco tibial. ¿Okay? La segunda estructura ósea va a estar el tendón del aductor mayor, donde se va a insertar el aductor mayor, básicamente, en donde va a confluir en cuestión de medidas y la porción histológica o de tejido del tendón del aductor mayor con respecto al epicóndilo medial. Y la tercera es la estructura que le vamos a llamar el tubérculo del gastrocnemio medial, en donde se va a insertar el tendón del gastrocnemio medial, que va a converger, que va a tener dos sitios de estructuras, dos sitios de inserción. La primera va a ser en su tubérculo y la segunda va a estar a nivel del tubérculo supracondilio. ¿Okay? Los resultados de esta investigación, vamos a encontrar que el epicóndilo medial solamente se define en cortes axiales y coronales. La inserción ósea de los brazos superficiales y centrales del ligamento posterior oblicuo van a estar en una distancia de 1.5 milímetros anterior e inferior al gastrocnemio, al tubérculo del gastrocnemio, ¿no? Vamos a encontrar que este ligamento posterior oblicuo va a tener tres brazos, que es el brazo capsular, el brazo central y el brazo superficial. Únicamente el brazo capsular es el que no va a tener inserción ósea, va a estar de tejido blando a tejido medio. Y una inserción dual del brazo central del ligamento posterior oblicuo en el menisco medial, que va a ser visualizado, puede ser utilizado para ver la presencia de lesiones a este nivel, básicamente con la movilidad meniscal. Dentro de la resonancia magnética vamos a encontrar un pequeño triángulo graso que va a estar localizado a nivel del tercio distal del ligamento colateral medial superficial, que nos va a dar la pauta para la visualización de lesiones a nivel del ligamento posterior oblicuo, es decir, parte de la movilidad meniscal. Una pequeña conclusión, ¿no? Las imágenes por resonancia magnética van a proveer información detallada de la anatomía de la región posteromedial de la rodilla. Vamos a encontrar siempre tres excrescencias óseas marginales en el epicóndilo medial, que son marcadores anatómicos útiles para el diagnóstico, para ver la parte de movilidad meniscal. Vamos a encontrar un triángulo de grasa que normalmente va a estar dado por el ligamento posterior oblicuo, que cualquier cambio en su intensidad de señal nos habla de lesión, y esas lesiones van a afectar de manera significativa a nivel de la bursa presancerina o a nivel del ligamento, del ligamento posterior oblicuo en su brazo central, que puede estar de su brazo capsular, que pueda afectar la movilidad meniscal, ¿no? Cualquier cambio en la intensidad de señal va a modificar, o va a haber cambios en el edema que nos va a hablar de un sitio de lesión que debemos investigar. Entonces vamos a encontrar también que va a existir un brazo dual de la parte del ligamento del brazo central del posterior oblicuo, y que nos puede dar imágenes de pseudo ruptura. Ahora, para mí, ¿qué es lo importante de este tipo de lesiones?
que la resonancia magnética y la ecografía son complementarias. ¿Por qué? Porque en resonancia magnética podemos observar este tipo de lesiones, pero en fase estática. Entonces, cuando veamos esos tipos de cambios, siempre debemos de complementar con una ecografía orientada hacia la región posteromedial para ver la movilidad meniscal. ¿Okay? También tenemos que utilizar la ecografía para poder estresar los grupos musculares, así como los ligamentos, y ver que tengan una inserción adecuada, número uno. Número dos, que durante la actividad física o la contracción de la estructura, estos ligamentos y tendones tengan una adecuada elasticidad, que nos va a hablar de procesos normales. Ahora, cuando hay una pérdida de la elasticidad a nivel de la región posteromedial, pues obviamente va a fracasar la función en esta esquina, y al fracasar la función en esta esquina normalmente se van a afectar cualquier tipo de eje, la distribución de energía o cargas va a estar alterada, de tal manera que lo que va a sufrir principalmente es el cartílago articular. ¿Okay? Cualquier duda o comentario van a tener contacto por medio del Congreso. Agradezco mucho su atención y espero que les haya servido. Una última cosa es, cuando lean radiología, la parte musculoesquelético no solamente es la parte de anatomía, sino que se empapen un poquito de biomecánica de la misma para poder entender los diferentes tipos de lesión. Un abrazo a todos. Lo que encontramos a continuación es la primera parte, en donde vamos a encontrar el tubérculo del epicóndilo medial, que es esta zona en la cual vamos a ver que tiene una estructura lisa en el sitio de entesis. Normalmente las entesis de los tendones y ligamentos van a ser de estas características, y vamos a entender por qué cada excrescencia ósea va a tener una función muy específica. ¿Okay? Entonces tenemos el epicóndilo medial en dos vistas con un poco de juego de luz, en los cuales vamos a observar la primera excrescencia ósea. Esta excrescencia ósea va a estar localizada al menos de 3 a 5 milímetros, como se mencionó anteriormente, y vamos a ver que la superficie del fémur a nivel de esta esquina va a estar básicamente lisa, ¿no? Y el por qué es porque son los sitios de entesis de los tendones o ligamentos en esta zona. Después de esto vamos a encontrar que en los cortes de resonancia magnética, ¿cuál es la importancia? Vamos a ver que el tubérculo del aductor es una estructura que va a ser la segunda en importancia, va a estar localizada muy pegada a nivel del epicóndilo medial, y esta estructura va a estar es muy interesante. ¿Por qué? Porque al converger ciertas fibras en esta zona, lesiones que van a estar dadas a nivel del grupo de aductores, a nivel de la cara medial de la pierna, pueden tener un proceso inflamatorio que puede extenderse hacia la rodilla, en donde la rodilla puede ser completamente sana y únicamente la extensión del aductor mayor puede producir este proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, biomecánicamente, ¿cómo va a afectar? Va a haber una modificación del eje femorotibial, va a haber una rotación de la rodilla y va a sobrecargar ciertas estructuras. Las secuencias que vemos a continuación no son secuencias en las cuales podamos ver un T1, un T2, sino que son pacientes que se adaptaron a secuencias que en realidad son piezas cadavéricas, y por lo tanto al momento de descongelar obtuvimos estas imágenes, ¿no? Pero podemos tener una mayor definición de las mismas. Entonces observamos que la segunda excrescencia ósea, que es el aductor mayor, va a converger o va a tener alguna similitud en relación al eje que hay con el tubérculo del epicóndilo medial. Quiere decir, como les dije, cualquier lesión a nivel del aductor mayor en el sitio de entesis puede converger para un proceso inflamatorio a nivel del ligamento medio patelofemoral. Si observamos una parte oblicua, una fotografía oblicua, vamos a observar que estas estructuras, a pesar de que el epicóndilo medial es un poquito más lejano, hay una mayor convergencia con las fibras localizadas a nivel entre el aductor mayor y el tubérculo del gastrocnemio medial. Esa textura lisa del hueso que va a converger en estas dos principalmente va a hacer que lesiones localizadas a nivel del aductor mayor, así como del gastrocnemio medial, puedan tener un proceso inflamatorio extensivo o de extensión hacia las otras estructuras. Es decir, así como una lesión, un proceso inflamatorio a nivel del aductor mayor puede estar relacionado con dolor en la esquina posteromedial, una lesión del gastrocnemio medial en su sitio de entesis
también puede extenderse hacia el grupo aductor. Ahora, cuando las lesiones son a nivel del ligamento medio patelofemoral en el sitio de entesis en el epicóndilo medial, normalmente es selectivo hacia la región superior o hacia la región inferior, o se va hacia el tubérculo del aductor o se va hacia el tubérculo del gastrocnemio medial, ¿no? Entonces, de tal manera podemos tener una idea de que cualquier modificación de los ejes femorotibiales puede una afectación por sobrecarga en cualquiera de las tres estructuras, que son dos músculos y un tendón, ¿no? En los juegos de luces igual vamos a ver la tercera estructura, que es el tubérculo del gastrocnemio medial. Como se comentó, va a estar muy íntimamente relacionado con el aductor, con el tubérculo del aductor mayor, de tal manera que las fibras van a estar un poquito entrelazadas. Ahora, la diferencia que hay entre el tubérculo del gastrocnemio es que va a tener una inserción dual. Vamos a observar que se va a insertar en esta zona, pero también va a converger alguna de sus fibras en una estructura que le vamos a llamar tubérculo supracondilo. Entonces, lo que observamos es que las tres estructuras van a formar una especie de triángulo, de tal manera que cualquier lesión que sea muy crónica o aguda, con una extensión específicamente hacia los sitios de entesis de la esquina posteromedial, puede involucrar procesos inflamatorios en estructuras ajenas a la rodilla, como es el caso del tubérculo del aductor. ¿Okay? Entonces, esas tres estructuras van a tener una cierta modificación, van a tener una importancia muy relevante en la parte de la biomecánica, en el sentido la modificación de los ejes femorotibiales, en la movilización meniscal, en la redistribución de los sitios de carga a nivel del menisco medial durante las zonas de impacto del mismo, ¿no? Ahora, si nos vamos a la parte histológica para poder entenderlo, en la cual utilizamos los mismos cadáveres, vamos a observar que los tres ligamentos, tenemos acá el tendón del aductor mayor, del gastrocnemio medial y del ligamento medio patelofemoral. Y aunque son estructuras hasta cierto punto ajenas, siempre va a haber alguna fibra que converja con el mismo. Íntimamente está el tubérculo del gastrocnemio medial y del aductor mayor, y un poquito más hacia adelante la del ligamento medio patelofemoral, ¿no? Sin embargo, cualquier lesión en la parte biomecánica de una inestabilidad patelofemoral va a estar íntimamente relacionada con el ligamento medio patelofemoral, el cual va a tratar de centralizar junto con el alerón lateral, junto con el mecanismo extensor de la rodilla y junto con el tendón patelar, la parte de centralización de la patela. Pero normalmente cuando hay datos de sobrecarga en esta zona, podemos encontrar procesos inflamatorios extensivos hacia la esquina posteromedial, o cualquier lesión por sobrecarga a nivel del tubérculo del aductor o del gastrocnemio medial en su tubérculo pueden estar extensivas hacia la región anterior, de tal manera que durante los impactos que se dan en la región de la rodilla vamos a observar que la zona de impacto, la modificación de la anatomía en este tipo de lesiones, lo que hace la rodilla es protegerse. Al momento de sentir la carga de energía únicamente va a oblicuar o va a hacer una modificación de su eje. A continuación vamos a ver las tres estructuras excrescencias óseas junto con los ligamentos, ¿no? Tenemos el tubérculo del aductor mayor, el tubérculo del gastrocnemio medial, el sitio de entesis del gastrocnemio medial, como es un poco extensivo hacia el sitio de entesis del aductor mayor. Vamos a encontrar el ligamento medio patelofemoral, este de acá, que va a estar a nivel del epicóndilo medial. Ahora, entre estas dos estructuras del ligamento medio patelofemoral y el ligamento colateral medial superficial va a haber también un sitio de convergencias de fibras. Realmente los espacios que hay en esta zona son espacios completamente virtuales, en donde fibra o fibra va a tener un contacto íntimo por alguna razón. ¿Ok? Ahora, si nos vamos a la parte de resonancia magnética en el tubérculo del aductor mayor, vamos a encontrar esta estructura acá, que es un poquito posterior, pero anterior a esta va a estar la región del epicóndilo medial. Entonces veamos cómo las fibras van a converger, y lo que les comentaba, los procesos inflamatorios a este nivel pueden estar extensivos hacia el epicóndilo medial. Ahora, otra de las características, así como el gastrocnemio medial va a tener un sitio de entesis dual a nivel de su tubérculo, también va a tener un sitio de entesis en el tubérculo supracondilo. Entonces, en algunas variantes anatómicas como el tubérculo del aductor mayor, vamos a ver que existen dos fibras que se van a insertar, una en el tubérculo, y en algunas ocasiones una de las fibras puede estar hacia la región posterior.
entonces existirá no solamente un contacto directo, sino también una modificación en la carga de energía al momento de la contracción del gastrocnemio medial o del aductor mayor, ¿no? Entonces las inserciones duales son frecuentes, no las vemos porque no las observamos, y normalmente cuando utilizamos o cuando interpretamos resonancia magnética de rodilla se nos olvida esta estructura. ¿Por qué? Porque solamente por el nombre pensamos o consideramos que es ajena. Viendo la estructura en un corte y histológico comparado con resonancia, cabe mencionar que esta es la misma pieza cadavérica que se utilizó para hacer las dos cosas. Vemos el pequeño tubérculo del aductor mayor y vemos parte de su inserción o una inserción bífida que va a converger con las fibras del gastrocnemio medial. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar líquido en algunas ocasiones y normalmente ponemos que es una bursa, pero realmente es un espacio virtual que está lleno de tejido adiposo, colágeno, o en algunos casos colágeno, y va a llenarse de líquido. Entonces, el paciente puede tener una lesión del aductor mayor con convergencia del gastrocnemio medial y la presencia de líquido en esta zona, y no necesariamente tiene que ser una bursa, ¿ok? Y lo tenemos que describir para poder hacer una visualización selectiva hacia el sitio de entesis proximal del grupo aductor o la parte de la unión miotendinosa a nivel del gastrocnemio medial. Entonces, como les comenté, hay fibras que son únicas, hay fibras que son un poquito más gruesas. Sin embargo, siempre va a haber una íntima relación con respecto al tubérculo del gastrocnemio medial. Ahora bien, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque si hacemos los trazos de resonancia vamos a observar esta estructura, que digo, no es una estructura que no veamos, es una estructura que se encuentra en esa localización, pero simplemente no le prestamos atención. Entonces, esta es la pieza en resonancia magnética, donde vemos el tubérculo del aductor mayor, como el tendón del aductor mayor que se va a insertar en su tubérculo, y vemos que hay una fibra posterior que se va a insertar a nivel del tubérculo del gastrocnemio medial. No va a competir en su sitio de entesis, pero sí va a tener una significancia en la función de ambos tendones, ¿no? Entonces tenemos dos estructuras importantes en la región posterior que no son diagnosticadas. A veces nos llega el paciente con una lesión, dolor en esa esquina, y vemos que la parte meniscal se encuentra bien, que el ligamento colateral medial superficial no tiene algún tipo de lesión o un poquito de sobrecarga, o inclusive el ligamento colateral medial profundo, pero esos tipos de cambios anatómicos no van a ser congruentes con la sintomatología del paciente, de tal manera que si observamos un poco más arriba podemos encontrar procesos inflamatorios en la cara articular de la fibra posterior del tendón del aductor mayor, o procesos inflamatorios en su misma entesis en el tubérculo, o también podemos encontrar procesos inflamatorios por sobrecarga a nivel del gastrocnemio medial, que si no nos fijamos en esto podemos omitirlo y decir que el paciente tendrá algún cambio inflamatorio de aspecto inespecífico, ¿ok? Si nos damos un poquito un corte más anterior, vamos a ver cuál es la importancia del epicóndilo medial, que es la primera estructura o excrescencia ósea que se mencionó, en el cual va a estar, como se comentó, ¿no?, en una localización anterior, aproximadamente son de 3 a 5 milímetros, o que se ve un poquito más amplio, pero por medida fue esa. Y vamos a ver que el epicóndilo medial en esta zona va a tener la inserción del ligamento colateral medial superficial. Entonces, al tener esta entesis acá, vamos a poder ver algunas de las fibras del aductor mayor y parte del tubérculo del gastrocnemio medial. Entonces vemos que son estructuras en un triángulo que están íntimamente relacionadas, que cualquier lesión proximal de la misma, proximal o distal de las mismas, del aductor mayor o del gastrocnemio medial, puede afectar de manera significativa la biomecánica de la articulación, es decir, puede afectar la flexión de la misma o inclusive la movilidad meniscal. Ahora bien, estas estructuras normalmente nos van a dar una pauta para ver cuáles son los cambios que el paciente va a tener, y los principales cambios que son sin trauma son la localización, la parte del genu valgo, genu varo, inclusive los pies valgos o los pies varos, que modifican el eje femoral que va a estar desde la articulación coxofemoral hacia la cara articular tibial. Entonces esas pequeñas modificaciones, y si le sumamos la simetría que tenemos en la longitud de los miembros pélvicos, y si le sumamos algún dato de sobrecarga muscular del mecanismo extensor, aductores o región posterior del muslo, la parte de los isquiotibiales, podemos entender que cualquier modificación en las mismas
va a tener una repercusión biomecánica importante, y básicamente en la sobrecarga de los ligamentos de estas tres estructuras que se mencionaron anteriormente, pero principalmente a nivel de la porción meniscal, ¿ok? Porque el menisco es una estructura que tiene cierta movilidad para que durante los momentos de flexión y extensión podamos tener algún sitio de carga, ¿no? Distribución de energía, y de tal manera que los impactos sean de menores características. Una parte importante del ligamento colateral medial superficial es que también va a tener dos inserciones distales, ¿no? Las inserciones distales van a estar dadas a nivel de la línea media, en las cuales podemos observarlas, o sea, no es algo que no esté. El problema es que cuando hacemos las imágenes de resonancia magnética, la adquisición de imágenes se queda muy corta, nos quedamos muy por debajo de la espina de la meseta tibial, y no podemos ver la parte distal. Entonces es muy importante que durante la resonancia magnética la adquisición de imágenes sean al menos 2-3 centímetros por arriba del cóndilo femoral, de los cóndilos femorales, pero en la región distal la parte de adquisición de imágenes debe estar por debajo de los tendones de la bursa pesancerina y por debajo del ligamento colateral medial superficial, en su entesis proximal, en una estructura que le vamos a llamar tubérculo inominado, una entesis un poquito más distal que va a ser de aproximadamente 1 a 2 centímetros. Esto va a depender de las características físicas del paciente, ¿okay? ¿Y cuál es la importancia de esta zona? Que el ligamento colateral medial superficial, en su sitio de entesis proximal, va a formar parte del techo de la bursa pesancerina, de tal manera que los esguinces de los ligamentos colaterales mediales superficiales van a producir un proceso inflamatorio de la bursa pesancerina. Esto que significa que no necesariamente los procesos inflamatorios de los tendones anserinos van a ser de manera directa o localizadas con una repercusión hacia la misma bursa, ¿no? Puede ser lesión del ligamento colateral medial superficial en cualquiera de sus entesis proximal o distal en la región tibial. Sin embargo, la que está más asociada a este tipo de lesiones va a ser a nivel del ligamento de la porción proximal, ¿ok? Ahora, si agarramos el mismo corte, vamos a ver un poquito más abajo, tenemos la entesis distal del ligamento colateral medial superficial, ¿no? Entonces, en los cortes axiales podemos observar los dos sitios de entesis, el espacio virtual que va a estar dado o parte de la bursa pesancerina, de tal manera que, como les comenté, que los procesos inflamatorios de la bursa pesancerina no necesariamente va a ser lesión de los mismos tendones anserinos, puede ser un esguince del ligamento colateral medial. Entonces, si vamos sumando todo lo que hemos dicho, las lesiones distales del ligamento colateral medial superficial pueden afectar de manera directa su sitio de entesis proximal en el epicóndilo medial, y por su localización puede generar un proceso inflamatorio a nivel del ligamento medio patelofemoral, a nivel del aductor mayor o a nivel del gastrocnemio medial. En un corte sagital vamos a ver la entesis proximal del ligamento colateral medial superficial y cómo va a ir bajando, y vamos a ver el sitio de entesis un poquito más distal. Ahorita no se alcanza a ver por el corte, pero en la siguiente diapositiva lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, el ligamento colateral medial distal, el proximal y el distal. Entonces vamos a ver dos imágenes normalmente hipointensas en esta región. En los cortes sagitales vamos a ver el sitio de entesis proximal a este nivel y el sitio de entesis distal. Por eso lo que les comentaba, que es muy importante saber que la adquisición de imágenes sea a nivel de la bursa pesancerina. Entonces aquí tenemos el ligamento colateral medial superficial, que va a tener el sitio de entesis proximal y su sitio de entesis distal. Y estas estructuras normalmente van a estar muy ligadas hacia la región de la esquina posterior de la rodilla. Entonces cualquier lesión en esta zona puede irse hacia la región proximal de la articulación. Ahora vamos a irnos un poquito más hacia abajo, ¿no? Entonces aquí tenemos, como les mencioné, el ligamento colateral medial que va a tener superficial, que va a tener una entesis proximal y dos entesis distales, ¿no? Eso es muy importante porque, como les digo, la parte biomecánica, la estabilización del eje femorotibial va a estar afectado cuando hay lesiones a nivel del tercio distal del colateral medial, cuando hay lesiones a nivel del gastrocnemio medial o incluso a nivel del aductor mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, la valoración de los ejes mismos. Ahora, existen otras estructuras, como se dijo, que son el ligamento posterior oblicuo. El ligamento posterior oblicuo es una estructura que va a tener tres brazos, ¿no? Aquí vamos a hablar del brazo superficial y el central, que van a estar en esta localización. Entonces, estas estructuras lo que van a hacer es van a darle parte al techo de la bursa pesancerina
Entonces también una inflamación de la bursa pesanserina puede generar una lesión a nivel del brazo superficial del posterior oblicuo. Ahora, ¿cómo es lo que vamos a observar? El posterior oblicuo, aquí vamos a ver los tendones sanserinos y vamos a ver esta pequeña imagen de tejido adiposo que es un poquito blanco, ¿no? Pero lo que hacemos en esta imagen es ver que el ligamento posterior oblicuo va a tener un brazo central y un brazo superficial. Entonces, estas estructuras lo que van a hacer, van a formar la parte del techo de la bursa pesanserina, principalmente el brazo superficial, y el brazo central va a estar relacionado con la cara articular del ligamento colateral medial superficial. Sin embargo, hay que recordar que el ligamento colateral medial tenemos el superficial y tenemos el brazo, la parte profunda, y esta puede converger con un ligamento que le vamos a llamar ligamento meniscotibial o parte del ligamento colateral medial profundo. Ahora, ¿cómo se va a ver? Normalmente los espacios son virtuales. Vamos a ver que existe una imagen, un vacío en esta zona, que es el principal sitio en el cual se va a llenar el líquido del proceso inflamatorio, en donde se va a observar la lesión. Entonces tenemos el brazo superficial, el brazo central y tenemos el brazo superficial. Entonces, al converger esas estructuras, vamos a ver que puede haber un proceso inflamatorio y va a afectar de manera importante a nivel de la biomecánica. Le quitamos el ligamento o la parte del posterior oblicuo y vamos a ver que es una estructura que puede medir entre 10 y 13 milímetros. Realmente su grosor es muy variable, pero a veces es muy poco visible a nivel de resonancia magnética. ¿Qué es lo importante de esto? Que los cortes que se adquieran en resonancia magnética, tanto en la región superior como inferior, las partes que se observan de la parte medial a lateral, el primer corte siempre tiene que ser aire. ¿Por qué? Porque esa estructura va a estar muy pegada al tejido celular subcutáneo, y si la parte de la adquisición de imágenes no lleva la parte de aire, no lo vamos a ver. ¿Y por qué es importante? Porque el tercer brazo, que le vamos a llamar, que es el brazo capsular, es un brazo que no va a tener una inserción con algún hueso, es únicamente con ligamentos. Es una estructura muy poco visible, que parte de su característica es la localización que va a tener a nivel de la parte de los isquiotibiales en la región posterior, que se va a activar con procesos inflamatorios, y que eso, al profundizar la fibra, va a tener cambios importantes también a nivel del músculo del popitlio, ¿no? Que el popitlio va a estar más o menos en esta zona y va a ser un estabilizador posterolateral, de tal manera que las dos esquinas van a converger. Ahora, si continuamos con la exposición, vamos a ver que el brazo central del ligamento posterior oblicuo va a tener esta estructura, puede dar imagen de la pseudofractura meniscal. Sin embargo, únicamente esta es una parte normal, donde vamos a ver 1 o 2 brazos del brazo central, pero en algunas ocasiones puede ser un brazo único y podemos ver una estructura como una pseudofractura del menisco, y únicamente es una hipertrofia o es únicamente la inserción única del brazo central, ¿no? Esto, como les dije, como están las flechitas, va a ir hacia la región superior y se va a insertar muy pegado a la cara anterior del tubérculo del gastrocnemio medial y parte del ligamento medio patelofemoral, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para ver si no hay unos pseudo-TER. Ahora, aquí nada más es la misma imagen, vemos una estructura normal con una inserción bífida de la misma, con y sin luz, y vamos a ver que esa estructura, pues como se comentó, únicamente va a estar la íntima relación que va a tener con el gastrocnemio medial y con el ligamento medio patelofemoral. Ahora, si continuamos ya en imágenes de resonancia magnética, vamos a ver que cuando es una estructura a la que se va a unir, es una imagen normalmente hipointensa. ¿Por qué? Porque no va a tener tanta cantidad de líquido, y durante la flexión va a jalar el menisco, lo va a reposicionar parcialmente para que las caras articulares o las zonas de distribución de impacto a nivel del cóndilo femoral medial tengan una adecuada distribución de energía. Ahora, si nos continuamos con las siguientes diapositivas, nada más el sitio de entesis, ¿no?
vamos a ver que el brazo superficial y el brazo central. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? ¿No? Si es una estructura que se ve parcialmente, que los patrones, ¿no? Normalmente tenemos el brazo superficial, el brazo central, y como les comenté, va a haber siempre un espacio, un pequeño espacio virtual, el cual se va a llenar de líquido con el proceso inflamatorio. Entonces, al tener este tipo de lesiones, podemos inferir que puede haber una lesión de la bursa pesancerina, o parte de su tercer brazo puede estar lesionado, y eso va a modificar la movilidad meniscal, ¿no? Entonces, lo que vemos es un pequeño triángulo de edema en esta zona. Ahora, como lo vemos ya en la parte histológica, tenemos el brazo superficial, el central, y vamos a ver este pequeño triángulo. Este pequeño triángulo es una zona de edema. En la última quitamos el pedazo de ligamento, lo estiramos un poco, y esta va a ser la zona que va a estar afectada. Vamos a concluir esta plática